Los médicos forenses, por la naturaleza de su profesión, están constantemente expuestos a sucesos que se podrían antojar paranormales o sobrenaturales. Sin duda, sus experiencias son ante todo sobrecogedoras y te ponen a pensar. Sin lugar a dudas, la morgue es uno de los sitios con más historias o experiencias paranormales. La mayoría de las personas que están vinculadas de alguna manera a estos espacios tienen algo que contar. Quizá el lugar se preste para estar de alguna manera a la defensiva o un poco paranoico. Pero el relato que te contaré a continuación son de personas que estuvieron en estos establecimientos. Por supuesto, no hay que detallar el porqué, ya que hasta se han llevado historias de miedo a la gran pantalla relacionadas con casos vividos con cadáveres o ruidos que se escuchan en los pasillos y habitaciones de esos recintos. Solo tú tomarás la decisión de creer o no en ellos, pero eso sí, piensa en un momento en qué harías si estuvieras viviendo estas situaciones. Una mujer contó su experiencia con el cadáver de una joven. Los hechos te pondrán la piel de gallina. En un grupo de Facebook llamado Terror al Máximo, fue compartida esta intensa historia de terror que dejó helado a todos, ya que relata una fuerte experiencia con un cadáver en el servicio médico forense. Soy paramédico, y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, Servicio Médico Forense. Él era encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de 1.50 metros daba nota de que la chica estaba ebria. Aún olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su auto después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar, no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla, ella le regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo, el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que la lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO. Lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos, estaba una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó a cortar el cuero cabelludo.
le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente, mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. «No podemos seguir con el procedimiento», dijo, y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado, y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron, y al regresar, el cuero cabelludo a su lugar. Se dieron cuenta de que la niña los estaba mirando. Aunque estaban parados del otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellas lo hacían. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo, y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: «No la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quien llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe». Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final, el papá fue quien le limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde, recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar, me di cuenta de que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica. Y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe. Pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. Curiosa coincidencia. ¿Qué opinas de esta historia? Déjame saberlo en los comentarios qué te pareció. Si en una próxima entrega narro más historias similares como esta.